La burbuja de cristal, minuto 13. El invento más grande del mundo. Cuando se me ocurrió averiguar algo acerca del diablo, pensé en computadora de la burbuja, pero al solicitar la información el aparato se bloqueó. Seguidamente solicité a la burbuja me guiara la información académica más importante sobre el sujeto en cuestión, pero la burbuja no respondió. Al parecer no tenía registradas universidades que se dedique a la información sobre el diablo. Entonces decidí darle una orden directa. ¿Cuál es el lugar donde puedo encontrar al diablo? Y automáticamente la burbuja se dirigió a la iglesia. La pantalla de la computadora comenzó a mostrar todos los templos, pagodas y sinagogas y todo aquello que representaba un culto religioso. Inmediatamente reflexioné sobre el hecho que me parecía significativo y encontré que era cierto. El lugar donde te enteras de la existencia del demonio es la iglesia. Cualesquiera que sea, es allí donde se conoce su historia, origen, poder y acciones. Es en los templos donde han ido construyendo y lentamente a través de la historia la imagen física del demonio, un demonio supuestamente creado por Dios, afirmación totalmente incoherente si tenemos en cuenta que Dios es un ser de amor. Sería como si al crear al hombre a su imagen y semejanza se hubiera arrepentido y nos traicionara creando un demonio para castigar su obra, para destruir lo creado. La acción del libre albedrío no tendría sentido entonces. Si te portas bien tienes a Dios y si no te castiga. ¿Qué sentido tiene? El libre albedrío sería una trampa en la que te permiten hacer lo que tú quieres para luego castigarte, dejarte elegir, pero si eliges el mal te castigan, de tal manera que te toca elegir el bien o lo que te ofrezcan como bueno, te guste o no. La elección es un fraude y los seres humanos estaríamos presionados por el miedo a ser definitivamente buenos y no por convicción, que sería lo ideal. Es entendible entonces que sean las religiones las creadoras del demonio y no Dios. Es a ellas a las que les interesa que el hombre sea bueno. Un hombre bueno asiste al culto, un hombre bueno paga diezmos, un hombre bueno es rentable y se constituye en un excelente negocio para cualquier iglesia o templo. La suma de muchos hombres buenos son el capital asegurado para que otros hombres no tan buenos edifiquen sus imperios religiosos con el sudor y el dinero de los pendejos que se convencieron muertos de miedo de la existencia de un supuesto diablo o demonio. Dentro de los principios financieros para construir empresas en el mundo y mejorar el capital aparecen la continuidad y el mejoramiento de la calidad, el mantenimiento de una imagen corporativa como Coca-Cola o Marlboro. Posiblemente Playboy y Texaco tengan grandes secretos financieros a través de los cuales han logrado extender su imagen, pero todos ellos han sido costosos y ameritan gran inversión del capital. Mantener el color de un producto, el sabor, la pauta publicitaria al margen de la competencia es costosísimo. El diablo no tiene ese tipo de problemas, especialmente porque no tiene competencia y la pauta publicitaria es creada muchas veces por el mismo consumidor. El diablo es el invento comercial más grande del mundo y el más barato. Aumenta automáticamente la venta del producto religioso salvación eterna a través del miedo a la condenación. Nada más fácil que pararse en un púlpito a gritarle a la humanidad que si no pagan su salvación se van a quemar en un fuego eterno, cuando el único fuego real al que podemos ser sometidos los seres humanos es el de la cremación, que además por su intensidad solo dura unos minutos y luego quedan cenizas. No se sabe quién es más ingenuo, si los seres humanos que se creen el cuento del infierno con su administrador incluido, Satanás, o el montón de monigotes religiosos disfrazados con toda clase de extraños atuendos, convencidos de la enorme farsa que le montan a la humanidad, sobre todo aquellos que al ver sus arcas disminuidas han creado la segunda opción como una gran promoción comercial, oferta especial.
el purgatorio, un sitio donde van los regularmente malos o no tan buenos, que se quedan supuestamente quemándose hasta que sus familiares a punto de rezos y limosnas metidos en el templo logran sacarlos de allí. Entonces, en una esquina del purgatorio, te pintan a los ángeles que esperan tu salvación y en el otro extremo a Satanás con todos sus diablos esperando que el sujeto se condene para seguirlo quemando en el infierno. ¿Quemarle qué? Si lo que queda después de la muerte es el alma, y el alma es la sublime presencia de Dios en cada uno de nosotros. El alma, aparte de inmortal, es intangible. El alma es Dios mismo. Con razón, el lugar del mundo donde más hablan del demonio es la iglesia. Al fin de cuentas son sus creadores. Recuerdo en mi adolescencia, cuando en cierta ocasión un amigo me invitó a un evento religioso en su iglesia, a la postre un templo evangélico. Un pastor nos narró un episodio muy bonito sobre la unión familiar, pero a la mitad de la charla apareció el diablo en el cuento y se gastó 40 minutos hablando de lo malo y peligroso que era el diablo. A la semana siguiente y por la insistencia de mi amigo, regresé al culto y otra vez en medio de las virtudes del trabajo apareció el demonio casi una hora. La tercera fue la última. Esta vez el pastor comenzó diciendo que todos los presentes teníamos a Satanás con nosotros y nos pegó un tremendo regaño que por estar pensando en los placeres nos habíamos apartado del Señor, embebidos en gastar nuestro dinero en cosas mundanas. ¿En qué más se puede gastar el dinero? En vez de gastarlo en las buenas obras que ellos tenían programadas a través del culto. El demonio se encargará de sus almas, decía el pastor, y me sentí regañado sin motivo. Estoy perfectamente de acuerdo con apoyar a otros y hacer por los demás, me parece que es parte del plan divino, pero es bueno hacerlo por convicción y no por miedo a que el diablo pueda quemarte en el fuego eterno del infierno. Cuando mi amigo volvió a invitarme a su templo me negué. Sí, era un lugar de encuentro con Dios. ¿Por qué hablan tanto del demonio? ¿Por qué hablan tanto del demonio? No tiene sentido, a menos que el demonio esté con ellos, y eso es otra cosa, porque es cierto que entre los religiosos hay hombres buenos, llenos de principios y claros en su fe en Dios, pero hay otros que parecen demonios de verdad, violadores, acosadores sexuales, ladrones, etcétera. Yo recuerdo cómo en Colombia una de las más grandes estafas de captación de dinero a un grupo de ahorradores fue cometida por un alto jerarca de la iglesia. Al país ya se le olvidó y el sujeto sigue como si nada, vestido de negro y púrpura, pero con una cara de demonio tan grande que solo le faltarán los cachos y la cola. Posiblemente no sepamos nunca quién se inventó al diablo. Posiblemente fue surgiendo como una necesidad de amenazar a los descarriados o a los que aportaban menos. Tal vez Satanás no fue creado por una persona, sino por todas las que veían afectados sus bolsillos en el antiguo y exitoso negocio de las religiones. Satanás emerge como una solución socioeconómica, al mismo tiempo y en todo el mundo, puesto que todas las filosofías religiosas lo adoptan aunque con diferentes nombres, pero a la postre genera el mismo miedo y causa el mismo efecto. El terror que nuestros padres, igualmente convencidos por los suyos, nos inyectan a nosotros casi desde el nacimiento. Recuerdo que mamá me perseguía por toda la casa para castigarme por mis travesuras cuando era niño, y al no poder alcanzarme me gritaba, no corras porque te lleva el diablo, y yo frenaba en seco dispuesto a recibir mi paliza, antes que dejarme llevar por el carnudo colilarga. Esta actitud ha sido la de muchos padres a través de los siglos, influenciados por conceptos religiosos. Satanás entonces llega para solucionar la papeleta de decadencia económica y comportamiento social a todos los administradores religiosos. ¿Quién sabe en qué época de la historia? Porque aunque su nombre está registrado hoy día en los textos antiguos, no tenemos ninguna prueba fehaciente
de que haya estado allí desde el principio de los siglos, pero sí es muy posible que con la gran manipulación que se le ha dado a dichos textos, con el correr de los tiempos, los beneficiados hayan colocado el nombre de Satanás donde habían otros términos, adulterando así los libros sagrados y colocado los nombres o expresiones que en su momento eran más convenientes. Baal, por ejemplo, que identifica al becerro dorado de los egipcios, en la traducción fácilmente se puede reemplazar por Belcebú o Satanás. La Gehenna, que es el nombre del depósito de basuras en las afueras de Jerusalén, fue tomado por algunos minicerebros como el infierno, tal vez por considerar infernal el hecho de vivir en medio de la basura, la podredumbre, el estercolero y los cadáveres descompuestos de los considerados impuros que eran depositados en dicho lugar. Es posible que Jesús haya sido tentado por el mal. Al fin de cuentas, estamos hablando de una condición humana, posiblemente la más avanzada, pero humana al fin de cuentas. Pero de ahí a pensar que Jesús fue tentado por Satanás, de solo pensarlo causa risa. Si el diablo existiera, tendría que ser muy inteligente, y si es inteligente, no va a tentar nada más y nada menos que al hijo mayor del gran jefe. No sería tan tonto de exponerse a ser destruido por su creador, que es lo que a muchos nos han enseñado, que Dios creó a Satanás o al diablo, como se lo quiera llamar. Se afirma que en cierto momento un maravilloso ángel llamado Luzbel se rebeló ante Dios y cometió el delito de soberbia, por lo cual Dios, que es un ser de infinito amor, se llenó de ira y lo condenó a ser el demonio con cachos y cola, y lo envió a los infiernos, que todavía no se sabe dónde pueden estar ubicados. Y como parte del castigo por semejante delito, soberbia, le dio poderes y le prometió encargarse de castigar a sus hijos descarriados, o sea, los malos, los mismos que Jesús recogió en su seno y luego perdonó, como la mujer adúltera. ¿Qué padre podría ser tan tonto para enviar a sus hijos, por equivocados que estén, a que sean castigados por el más malvado de sus amigos o conocidos, y después de eso enviar a otro de sus hijos a contradecirlo? Definitivamente, el cuento del demonio es tan flojo que solo sirve para asustar a niños. Debió ser sacado de los muchos cuentos de ogros y duendes o de brujas y hadas, pues la figura de un pequeño diablito rojo o negro con cuernos y cola y un largo tenedor en la mano no es tan horrible. Salen peores en la televisión o la prensa cometiendo delitos más atroces que la soberbia. Bien podría tenerse dicha figura como muñeco de colección al lado de Popeye o los 7 enanos, que al fin de cuentas son feísimos, o la madrastra de la Cenicienta. El problema no es la figura, el personaje es fino y bien rebuscado. Lo que duele es la forma en que lo utilizan y los fines que pretenden con ello. Lo sorprendente es que con un cuento tan idiota como el demonio se haya logrado manipular a toda la humanidad durante tantos cientos de años. La respuesta está en el hecho de que los encargados de mantener la farsa han sido personajes muy importantes de la historia que de alguna manera poseen el perfil de maldad y horror que ellos mismos le atribuyen al personaje de su creación. En conclusión, el demonio es sinónimo de ignorancia, sin querer decir que la maldad no existe. El mal se configura bajo una orden de maldad, llámela demoníaca si se quiere o secta satánica. Eso siempre existirá mientras hayan seres equivocados. Finalmente resulta absurdo que Dios quiera castigar al hombre por sus pecados a través de un demonio después que le dio la opción de escoger con su libre albedrío. El ser humano tiene todo el derecho a cometer todos los pecados que él mismo elija, por lo cual asume la responsabilidad de sus errores. Pero una cosa es ser responsable de sus errores y enmendarlos por ley kármica, de lo cual hablaremos más adelante. Y otra cosa es creer que te van a cobrar en otro espacio y en otro estado
cosas que dañamos aquí. La gravedad del pecado es relativa y la responsabilidad aumenta o disminuye con los efectos, no con la causa. El problema no es la acción, sino los daños a terceros por las consecuencias de sus actos. El pecado propiamente dicho nunca será nocivo, ni siquiera podrá considerarse pecado hasta no ser develado totalmente, especialmente si el pecador ni siquiera sabe que está cometiendo pecado. El viejo adagio de que el que inocentemente peca, inocentemente se condena, es una gran mentira. Una persona no podría condenarse por algo que ni siquiera considera que esté mal hecho. Una acción o comportamiento negativo de una persona hacia alguien o hacia sí mismo no podría juzgarse hasta que dicha acción no cause el daño o sea conocido. Por lo tanto, no se puede tener una lista de pecados preestablecidos. Se cometen errores que queremos enmendar y cuando alguien los descubre, se los bautiza y se llaman pecados. Mi madre me enseñaba el grave pecado que era tener 2 esposas, de acuerdo a sus convicciones religiosas. Adúltero, decía, los árabes tienen 7 y están en el seno de Alá. De tal manera que 7 esposas en Colombia es lujuria, 7 esposas en Arabia es una bendición de Dios. Entonces, ¿el pecado es un fenómeno cultural? No, definitivamente no. Los hechos negativos que causan daño a otros o a nosotros mismos son exactamente eso, hechos negativos que tienen que ser resarcidos o compensados. Todo daño generado a otros genera una deuda kármica que debe ser saldada por la ley de compensación del universo. Pero no puede existir una lista de pecados contra la cual el Dios de cada cultura estaría dispuesto a castigarnos en el fuego del infierno con su ex ángel Satanás a la cabeza. No podría existir una consecuencia condenatoria por actos que unas veces son pecado y otras no, que unas veces son delito y otras no. El asesinato, por ejemplo, es un pecado y un delito cuando alguien lo hace por su cuenta, pero si lo hace por orden del gobierno, del presidente o del Estado y va a una guerra, no se constituye delito, ni siquiera un pecado, pues los sacerdotes celebran una misa a los soldados que van a la guerra. Aquellos que matan una persona en un estado de ira por intenso dolor o defensa propia cometen un pecado mortal, pero los que asesinan 100 o 200 personas en una batalla defendiendo su país son condecorados por su valor en el campo de batalla. El pecado es un fraude, una gran mentira, y al igual que el demonio no existe, seguirá existiendo el delito y el hombre enjuiciará al hombre por ello. Seguirán existiendo los errores y cada uno pagará por ellos aquí, ahora o más adelante, pero con el correr de los tiempos, Satanás y el pecado mortal serán enterrados en la historia como lo que son, sofismas de distracción para someter incautos. Uno de los factores preponderantes en la construcción de la imagen del demonio ha sido la aceptación del hombre por la ley universal de los opuestos, bueno y malo, alto y bajo, negro y blanco, día y noche, izquierda y derecha. En fin, la ley de los opuestos hace pensar que si hay un Dios del bien, habrá un Dios del mal, pero no podría llamarse Dios. Entonces, cada grupo cultural o filosófico le coloca un nombre, diablo, Satanás o demonio. Algún día, ojalá no muy lejano, podemos enterrar la mentira del demonio, el infierno y el pecado, y entonces, solo entonces, el hombre vivirá en el cielo, un cielo en la tierra y paz en su corazón.